El Señor bendiga la vida de cada uno de ustedes. Estaba meditando mientras cantábamos las alabanzas, que damos gracias al Señor por estas alabanzas que personas con conocimiento y amor por el Señor han escrito, porque son realmente alabanzas que nos guían a expresar un verdadero amor por el Señor. ¿No es cierto? ¿Sí están conmigo o no? ¿Sí? Y algo me costó cantar la última alabanza, me cuesta esta porque es un poco grave, y así que dejé que mi hermano solito le dirigiera, y bueno, creo que el Señor le ha dado la voz también para cantar, y creo que y todo se le escucha. Cuando uno canta, generalmente no escucha las voces de los demás, pero cuando uno hace silencio puede escuchar las voces, y de hermano, tienen bonita voz, así que creo que podemos formar un coro, pero hay que tener la disposición, porque sí hay voces, se escucha bien. Amén. Bueno, damos gracias al Señor porque hemos podido tener un tiempo donde hemos podido elevar nuestra voz en alabanza al Señor. Muy bien, hermanos. Vamos a ir a la palabra del Señor esta tarde. Y estoy muy contento por lo que el Señor nos ha dado este último mes. La semana anterior tuvimos un lindo tiempo con nuestro hermano Fernando Fonseca de la Iglesia Filadelfia. Un mensaje muy práctico para nuestra vida, cómo nosotros debemos ser. ¿Qué es lo que decía el mensaje del hermano Fernando? ¿De qué hablaba? De que debemos ser ejemplo. Nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en fe, en amor, en pureza, etcétera, ¿no? Ya me olvidé. Entonces, no, pero me quedó grabado lo que nuestro hermano Fernando nos compartió. Pero antes de eso, ¿se recuerda lo que estábamos aprendiendo? ¿Quién se recuerda lo que estábamos aprendiendo antes de la semana anterior? ¿Qué es lo que estábamos aprendiendo? A ver, ¿quién se acuerda? Muy bien, muy bien. Bueno, comenzamos, estábamos estudiando el libro de los Hechos, ¿no? Ya vamos a volver, Dios mediante, el libro de los Hechos la próxima semana. Pero a partir de lo que fue la Semana Santa, especialmente el Domingo de Resurrección, empecé a predicar sobre lo que se llama la exaltación de Cristo. Y para mí ha sido hermoso hablar de cada uno de estos temas, porque hace que el creyente levante su mirada hacia Cristo, el que está en gloria y en majestad. No sé si ustedes supieron, pero este sábado de madrugada fue la coronación del rey Carlos y su esposa Camila. No vamos a hablar de la historia de ellos en otro momento. Pero lo que a mí me impresionó fue la devoción, el fervor y la alegría que tenía la gente, el pueblo ahí de Inglaterra, por la coronación de su rey. Ellos estaban ahí, algunos habían acampado desde varios días a las afueras del palacio y estaban listos para presenciar, aunque no todos estaban invitados a la abadía de Westminster donde fue la coronación, pero aunque sea ver pasar al rey en su carruaje de oro. Bueno, era dorado. Entonces, ¿qué pude ver yo cuando veía algunos de estos videos? A mí me gusta mucho la historia y la cultura de Inglaterra. Entonces, yo veía que la gente tenía un gran fervor y emoción por la coronación del rey, porque es el rey de ellos. Y ciertamente que hay un porcentaje de ingleses que no están de acuerdo con que la monarquía continúe. La mayoría de ellos sí está de acuerdo con la monarquía. Entonces eso me hizo pensar que de una manera semejante debe ser la actitud de nosotros hacia el Señor Jesucristo. La palabra nos dice que Jesucristo es nuestro Rey, es nuestro Señor, y nosotros debemos tener un amor profundo por Él y alegrarnos por la victoria de Cristo. Y es por eso que creo que el Señor ha puesto en mi corazón compartirles estos temas acerca de la exaltación de Cristo. Aprendimos el Domingo de Resurrección que la resurrección de Cristo nos habla de que el Señor, el Padre, aceptó su obra de redención. Al resucitar a su Hijo, el Padre estaba diciendo que Él aceptaba el sacrificio que su Hijo hizo en la cruz. La resurrección fue prueba de eso. Entonces el Señor puede justificar a todos los que creen en Él. Pero también la resurrección nos enseñaba la preciosa verdad de que nosotros tenemos la esperanza de que si nos toca pasar por la muerte, un día resucitaremos como el Señor resucitó.
Y aunque no pasáramos por la muerte y el Señor viniera en nuestro tiempo, también nuestro cuerpo será transformado a un cuerpo glorioso, tal como el cuerpo con el que el Señor resucitó. Entonces eso nos llena de alegría, porque nos hace recordar también de que nosotros servimos a un Cristo vivo, no un Cristo muerto. Que la muerte de Cristo tiene un significado maravilloso y fundamental para la fe, pero nosotros ahora confiamos y esperamos en un Cristo vivo, que tiene todo el poder. Después de la resurrección, ¿qué es lo que venía? La ascensión, ¿no es cierto? Y aprendimos en la ascensión que el Señor fue levantado, ascendió corporal y gloriosamente a los cielos, y eso nos hablaba de que ese fue el momento de su glorificación. Algunos dicen que ese fue el momento de su coronación, el momento en que Él es levantado en alto por sobre todas las autoridades y sobre todo lo que esté. Eso nos hacía ver que el Señor, estando en las alturas, a la diestra del Padre, está accesible a todo aquel que le invoca, pero también habla de su gloria, que después de haber padecido y haber sido humillado, el Padre lo recompensó con esa gloria que nosotros también esperamos disfrutar. Pero una de las cosas muy importantes que nos enseña la ascensión de Cristo es que así como Él se fue, esa ascensión es una muestra de cómo Él regresará. Los ángeles dijeron que asimismo Él iba a regresar, de modo que la ascensión nos enseña mucho acerca de cómo será la segunda venida. ¿Y qué fue lo último que aprendimos? Ustedes lo dijeron hace un momento. La sesión de Cristo. Él está sentado actualmente gobernando. Podríamos decir que ese es el estado actual de Cristo, ¿no? El estado actual. Y hace unas semanas atrás fui llamado a predicar a un velorio allá por Quero. Yo no recuerdo cuántos velorios he predicado aquí en Ambato y cuántos velorios he predicado en Quero. Entonces estuve en Quero, en Yimpe, por arriba, predicando en el velorio de una hermana cristiana familiar de nuestro hermano Medardito de Benítez. Y ya que yo estaba predicando de esto, escogí hablarles, y este fue el título del mensaje que yo prediqué: el Cristo presente, el Cristo de ahora. Y les expliqué que el Señor vino, murió por nosotros, pero yo les pregunté a la gente: ¿Y cómo está Cristo ahora? Y entonces les hablé de esto, de la ascensión, de la autoridad. La ascensión de Cristo nos enseña que actualmente, ahora, el Señor está a la diestra del Padre, gobernando por sobre todo. Él ya está descansando de su obra de redención, ya no está muriendo en la cruz, ya no está padeciendo. Él está glorificado y está gobernando. Él está consciente y está obrando en el mundo. No está inconsciente de lo que sucede, sino que Él está obrando en este mundo, y lo que conocemos al Señor, podemos ver claramente la obra de Él aquí en la tierra. La sesión de Cristo nos dice también la verdad preciosa que en este momento, mientras el Hijo está a la diestra del Padre, hermano, hermana, Él está intercediendo por nosotros, Él está clamando por nosotros al Padre. Y eso es algo maravilloso, ¿no? Hermanos, yo oro al Señor que usted capte la grandeza de estas verdades, que en el día de hoy están un poco ocultadas a la vista de los creyentes, porque hay muchas cosas que nos distraen de la gloria de Cristo. Los creyentes necesitamos en el día de hoy comprender la grandeza de la gloria de Cristo, de la gloria presente de Cristo, pero también la gloria futura. Vimos la resurrección, la ascensión, la ascensión. Entonces, ahora, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta de la exaltación de Cristo? A ver, la segunda venida. Yo les dije el otro día que no iba a hablar de eso porque ya había hablado. Perdón, hermanos, voy a hablar de la segunda venida. Sí, voy a continuar porque ya tenemos que cerrar el tema de la exaltación, ¿no es cierto? Hermanos queridos, el tema de la segunda venida es algo maravilloso. Es una doctrina hermosa, la segunda venida de Cristo. Habla de la esperanza que el creyente tiene. Por eso este sermón lo he titulado La esperanza bienaventurada. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que anhelamos? La palabra dice que esa esperanza debe ser
volver a ver a Cristo o el hecho de que el Señor regrese otra vez. Ahora, con respecto a la segunda, quiero comenzar primero explicando que con respecto a la venida del Señor hay diversas posturas en cuanto a cómo sucederá o cuál será, más bien dicho, el orden de los acontecimientos. ¿Qué ocurrirá antes? ¿Qué ocurrirá después? Por ejemplo, la palabra del Señor relaciona la segunda venida con el arrebatamiento de la iglesia. Cuando la Biblia habla de la segunda venida de Cristo, habla que la iglesia será reunida con Él. ¿Cuándo ocurrirá eso? ¿Inmediatamente? ¿Antes? ¿Cuándo ocurrirá? También la palabra habla de un milenio, no de millennials, de milenio. Aquí hay algunos millennials. Muy bien. Entonces, la palabra habla de un milenio, ¿no? ¿Ese milenio es literal o no es literal? ¿Realmente dura 1000 años o es una fecha simbólica? Bueno, hay diversas posturas con respecto a los acontecimientos relacionados con la venida del Señor. Voy a resumirles brevemente, para que usted entienda que hay más de una posición, pero todas las 4 posiciones que le voy a decir comparten una verdad preciosa que es lo más importante, que el Señor volverá. ¿Me comprende? Ese es el punto. This is the point. Ok, entonces, el primer punto de vista, a comienzos de la era cristiana, los primeros siglos, estaba el punto de vista premileniarista histórico. Este punto decía que el Señor iba a volver y cuando Él volviera iba a reinar en la tierra por 1000 años con su iglesia. Él iba a reinar con los creyentes 1000 años aquí en la tierra. La palabra habla de un milenio, habla de que los creyentes reinamos con Cristo, etc. Entonces los creyentes del primer siglo interpretaban la segunda venida como un evento en que el Señor venía y reinaba en la tierra y al final, juicio, cielo nuevo y tierra nueva, ¿no? También el juicio está ahí, el juicio del final también es parte de lo que acompaña la segunda venida, ¿no? Después, poco tiempo antes de la Reforma y en la Reforma, hubo otro punto de vista que se llamó el amilenialismo. El amilenialismo dice que el reino, el milenio del cual habla Apocalipsis 20, realmente es un tiempo simbólico que representa la iglesia. Ese tiempo simboliza el tiempo de la iglesia y que el Señor vendrá al final, rescatará a su iglesia, juzgará a los incrédulos y hará cielo nuevo y tierra nueva. Algo que caracteriza este punto de vista es que el Señor volverá al final de un tiempo grande de apostasía y de rebelión del mundo contra la iglesia. Yo personalmente me identifico con este punto de vista y es lo que la doctrina reformada en su mayoría, pero no en su totalidad, ha creído. Después, por los años 1700, hubo otro punto de vista con respecto a la venida del Señor que se llamó postmilenialismo. Era semejante al amilenialismo en que cree ese punto de vista que el milenio es realmente el tiempo de la iglesia, pero a diferencia del punto anterior, este punto de vista ve la venida del Señor como que la iglesia predicará el evangelio y de tal manera se extenderá el reino que prácticamente todas las naciones serán evangelizadas y vivirán bajo los principios de la palabra. Esto no significa que todo el mundo se convertirá, pero significará que de alguna manera las naciones se someterán al gobierno y al final vendrá Cristo, ¿ya? Ese punto de vista lo creen muchos creyentes, no ha sido el más popular, esa ha sido la minoría, pero lo ha creído un buen porcentaje, especialmente en el tiempo de los puritanos, 1700, por ahí. Después, a fines de 1800, viene el cuarto punto de vista y es el punto de vista que la mayoría de las iglesias tiene. Se llama premileniarismo dispensacionalista. Es semejante al punto de vista primero, que cree en un reino milenial literal. Pero este punto dice que primero el Señor volverá en 2 etapas. Primero bajará hacia las nubes, arrebatará a su iglesia, y aquí habrán 7 años de tribulación, y después volverá el Señor a reinar en la tierra para cumplir las promesas que faltan al pueblo de Israel. ¿Ya? Ese es el punto de vista que la mayoría de las iglesias creen, hombres muy conocedores de la palabra, y creen, ¿ya? Y al final será el juicio, etc. Ahora,
Yo me identifico con el punto de vista amilenarista, eso es lo que yo enseño, pero el punto es lo siguiente. Todos estos puntos de vista son maneras de interpretar los acontecimientos. ¿Por qué hay tanta diferencia? Porque es un tema complicado, no es un tema que sea fácil de entender, no porque la palabra de Dios no sea clara, sino porque los creyentes somos muy deficientes en nuestra debilidad, ¿no? Pero hay algo interesante. ¿Qué es lo que comparten estos 4 puntos de vista? Que el Señor volverá, ¿cierto? Amén. Lo incorrecto sería que alguien dijera, no, el Señor no va a venir, o el Señor ya vino, ¿ah? Como dicen algunos señores con sombrero por ahí y sombrilla. No, Él ya vino espiritualmente hace tiempo, no. Entonces, estos son los 4 puntos de vista. Ahora, presentando estos 4 puntos de vista, yo quiero presentarles algunos errores que la Iglesia ha cometido con respecto a la venida del Señor. El primer error relacionado con lo que les dije es que algunos que se identifican con una postura rechazan a los que tienen otra postura, ¿no? Yo soy amilenarista, yo creo que el reino es un tiempo simbólico donde la Iglesia está gobernando en este mundo con Cristo y el reino de Dios se está estableciendo. Y la venida del Señor va a ser al final y ahí es el arrebatamiento. Bueno, yo tengo muchos amigos que son amilenaristas, especialmente de doctrina reformada, y ellos ni siquiera admiten como miembro de su iglesia a alguien que sea premilenarista dispensacional, por ejemplo, que crea el arrebatamiento antes de la tribulación y todo. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Por otra parte, tengo muchos amigos dispensacionalistas que no me quieren porque soy amilenarista, o dicen, no, el amilenarismo es un error. Hermanos, es un error despreciar a los otros puntos de vista porque son puntos de vista que tienen fundamento en la Escritura. ¿Me comprende? No son cosas inventadas, no es que alguien se inventó. Si alguien viene y me dice, pastor, el Señor me reveló que el Señor vino en el año 2000. Hermano, ¿sabes qué? Tú estás mal. Te voy a enviar a un psiquiatra. Muy bien. No, eso no es correcto, no es bíblico. Pero estos puntos de vista son bíblicos. Así que, ¿cuál es el punto? Nosotros como creyentes debemos entender de que sea cual sea el orden de los eventos, somos llamados ¿a qué? A esperar la segunda venida. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Los de atrás? ¿Sí? ¿El guardia? Ok. El hermano Galo está de guardia hoy día. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Muy bien, excelente. Entonces, otro error que se comete es que algunos intentan establecer fechas de cuándo será la venida del Señor. Ese error los han cometido muchos cristianos, tantos de iglesia cristiana como peor de las sectas. Hubo una secta que ellos dijeron que el Señor iba a venir en el 1900 y algo, y todos los creyentes vendieron sus terrenos, renunciaron a sus trabajos, algunos hasta dijeron sus cuantas verdades a sus jefes, ¿ya? Y esperaron todos, se vistieron de blanco y esperaron la fecha que el Señor iba a venir, todos mirando al cielo, ¿no? Y no pasó nada, el Señor no vino. Es que el Señor mismo dice en la palabra que el día y la hora nadie sabe, ni aun el Hijo, ¿no? Entonces es algo incorrecto establecer fechas, que los números, que aquí, que este significa tal cosa. No, hermanos. Hay un propósito importante, que es anhelar que Cristo vuelva. No nos desviemos por otras cosas, ¿ah? Otro error que se comete es que, y este es un error que cometen muchos, es que cuando piensan en la venida del Señor, están más pendientes de los acontecimientos, de las noticias, que realmente anhelar que el Señor venga. Uy, dice ya falta poco para la venida del Señor, ¿no ves? La guerra de Rusia, ya mismo se pelea con China, y ahí sí ya viene el Señor. Que aquí que el chip, ya están poniendo chip en la mano, en la frente, y están ahí, y hay algunos predicadores que son muy sensacionalistas, ¿no? A ellos les encanta hablar de las cosas tecnológicas para advertir que la venida del Señor ya está cerca. No, hermanos. Nosotros somos llamados a esperar continuamente la venida del Señor. Claro, hay señales que van a ver, sí, hay señales, hay cosas que van a suceder, pero realmente no son estas cosas tan detalladas como vemos hoy día, ¿no? Que, ahora sí va a venir el Señor porque la palabra dice que todo ojo le verá. Bueno, lo van a ver todos por su celular, por internet. La palabra no hablaba del internet, no había internet cuando la palabra fue escrita.
los creyentes de la época del tiempo de los primeros cristianos, cuando leían ese texto, no estaban pensando en Internet, sino que el hecho de que todo el mundo va a ver que a Cristo en su gloria. ¿Me comprende? Sea como sea. Entonces, el otro error que se comete es centrarnos en eventos, en cosas, en vez de esperar a Cristo, en vez de esperarle a Él. ¿Me comprende? Ya, otro error que se comete también, perdón que voy a mencionar algunos errores, porque al enseñar la verdad también se corrige el error y hay que denunciar el error. El otro error es que cuando se piensa en la segunda venida, se dice, qué bueno que el Señor va a venir, voy a ser librado de tantos problemas que tengo. Vemos la segunda venida como un escape a nuestros problemas. ¿Sabe? La palabra dice que la segunda venida es un aliento para el creyente que sufre, pero ojo, para el creyente cuando sufre por ser leal a Cristo. Pero déjeme decirle algo, y esto lo dije en Mulalillo, lo voy a decir directamente. La mayoría del sufrimiento de los creyentes no es por ser leal a Cristo, es porque hacemos las cosas mal. Dice, pastor, no hay a la hora que venga el Señor, porque estoy cansado de sufrir por mi hijo de 14 años que anda con una enamorada y anda con otra enamorada, y se fue de la casa. Hermana, hermano, usted está sufriendo de gana porque usted tiene que enseñar a su hijo que él no está en condiciones de tener una enamorada de esa edad. ¿Qué se requiere para que un hombre pueda tener una mujer y disfrutar de ella, según la Biblia? ¿Qué se requiere? A ver. ¿Sí? Dejará padre y madre. A ver, jovencito de 14 años, ¿quieres tener una mujer? Muy bien. Deja padre y madre y cásate con ella. No puedo. Entonces no pienses en mujer. Piensa en estudiar, piensa en trabajar, lo que sea. ¿Me comprende? Entonces, a veces los papás sufren porque ellos no le están enseñando a sus hijos, no le están corrigiendo, no le están llamando la atención. No le están, como esa hermana que me dijo, pastor, mi hijo no se lleva con mi esposo. ¿En serio? Sí, dice, mi hijo no quiere ayudar en la casa, nada. Dice, ¿cuánto ya tiene el jovencito? 30 años. No, pues hermana, ese joven ya debería estar, usted ya debe tener nietos ya. Entonces, esa hermana estaba sufriendo de gana porque ella estaba aceptando a un hijo grande y responsable. Entonces, la mayoría de veces sufrimos por nuestra propia irresponsabilidad. A veces también sufrimos por las deudas, porque a veces nos endeudamos mal, no sabemos hacer los negocios, no sabemos invertir el dinero, gastamos más de lo que recibimos. Entonces, hermanos, mucho del sufrimiento del creyente es porque no vivimos ordenadamente. Hermanos, necesitamos tomar la palabra y obedecerla. Corregir a nuestros hijos, disciplinar a nuestros hijos, administrar nuestro dinero correctamente, pensar bien cómo hacemos los negocios, cómo invertimos nuestro dinero, cómo vivimos el matrimonio, aprender a tratar a la esposa, aprender a vivir con ella, aprender a corregir a los hijos, etc. Pero pensar que la venida del Señor es un alivio a mis problemas que yo paso por mi propia irresponsabilidad, no es el sentido de esperar la venida del Señor. Eso indica que todavía estamos viviendo nuestra vida centrados en nosotros mismos. Y el último error que se comete con respecto a la venida del Señor es ser indiferente a ella. Es ignorar, no vivir con la conciencia de que el Señor volverá. Muchos creyentes no esperan la venida del Señor porque están demasiado concentrados en atesorar en esta tierra que será destruida. ¿Es correcto que podamos nosotros esforzarnos por dar una buena calidad de vida a nuestra familia? Pero no es el centro de nuestra vida. Es más, la palabra nos enseña que cuando el centro de nuestra vida es el reino de Dios, todo lo demás viene por añadidura. No hay que hacer un gran esfuerzo. El Señor bendice. El Señor bendice, hermanos. Entonces, la palabra nos enseña que nosotros debemos vivir esperando constantemente la segunda venida, pero muchas veces no lo hacemos, lo ignoramos. Ponemos nuestra esperanza en este mundo y no en Cristo. ¿Ya? Muy bien. Voy a continuación, pensando en estas cosas, voy a resumirles en 5 puntos y después voy a explicar 3 textos bíblicos. Esto solamente es un resumen porque en otro momento, en un estudio bíblico más amplio, podremos hablar de cada detalle de los aspectos de la venida del Señor. Pero la venida del Señor lo he resumido en 5 puntos. Primero,
La venida del Señor es un acontecimiento anunciado por las Escrituras. Es decir, la palabra continuamente nos dice que el Señor volverá, que el Señor regresará, que Él vendrá por segunda vez. Cuando los discípulos estaban mirando al cielo, cuando el Señor ascendió, los ángeles dijeron: ¿por qué miran al cielo? Así mismo como se fue el Señor, así volverá. ¿Ya? Continuamente el Señor les dijo a los discípulos que Él iba a volver. Hay profecías en la Biblia que hablan de lo que va a ocurrir cuando Él venga. ¿Ya? Entonces la primera cosa es que la venida del Señor es un acontecimiento anunciado por las Escrituras. La segunda verdad, y esto son las verdades centrales que yo quiero recalcar, que vendrá de forma personal, visible y gloriosa. Cristo vendrá de forma personal, visible y gloriosa. No es que va a venir su espíritu, va a venir en forma simbólica, no. Literalmente Él descenderá corporalmente con su cuerpo glorificado en las nubes, rodeado de sus ángeles, con poder y gloria. Y todo ojo le verá, dice la Escritura. Y los que le traspasaron, los que le rechazaron, le verán y harán lamentación por Él. Se lamentarán porque se darán cuenta que realmente era el Cristo. En tercer lugar, la segunda venida vendrá acompañada de la resurrección de los creyentes y la reunión de los creyentes con Él, lo que comúnmente se llama arrebatamiento o rapto. La resurrección de los creyentes y la reunión de ellos con Él con cuerpos glorificados. El Señor habla de que Él vendrá y cuando venga, por causa de su venida, los creyentes resucitaremos y estaremos con Él. Ocurrirá antes, ocurrirá después, antes de 7 años, después. El hecho es que cuando Él venga, por causa de su venida, los creyentes que están muertos resucitarán y los demás seremos arrebatados. En cuarto lugar, será el momento en que juzgará a los vivos y a los muertos. Será el momento en que Él juzgará a los vivos y a los muertos. Y este juicio es impactante cuando lo vemos en la Escritura. Dice que vendrá y su venida provocará un cataclismo universal. El mundo se desmoronará. Las potencias de los cielos se desmoronarán, las estrellas caerán, etc. Y entonces el Señor juzgará a los hombres. Él vendrá con autoridad para juzgar. Y la última verdad es que la iglesia es llamada a esperar y prepararse para este acontecimiento. La iglesia es llamada a esperar la venida y prepararse. No nos alcanza el tiempo de este sermón para examinar en detalle cada uno de estos puntos, pero se los dejo ahí y en algún momento les voy a compartir un documento que estoy preparando con respecto a esto para que usted pueda estudiar con más detalle. ¿Estamos claros? Entonces, es un acontecimiento anunciado por las Escrituras, vendrá de forma personal, visible y gloriosa. Los creyentes serán resucitados y reunidos con Él, con cuerpos glorificados. Será el momento en que Él juzgará a los vivos y a los muertos, y la iglesia tiene que esperar y prepararse para ello. ¿Ya? Entonces, esas son las verdades esenciales. Ahora, vamos a examinar algunos textos de la Escritura, y este es el punto más importante. Vamos a examinar 3 textos de la Escritura que hablan de la venida del Señor y dicen justamente estas cosas que acabamos de decir. El primer texto es, si usted puede buscarlo en su Biblia, Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11. Justamente Hechos 1 del 9 al 11 es el texto que toqué cuando hablamos acerca de la ascensión del Señor. ¿Se acuerdan? Entonces, Hechos 1, 9 al 11, el Señor está con sus discípulos y les dice, y dice que, bueno, Él pasó tiempo con ellos después de que resucitó. Está fallando el micrófono. Entonces, dice que pasó 40 días. ¿Y qué pasó después de que el Señor, habiendo resucitado, se reunió con los discípulos? Hechos 1, de 9 al 11 dice así. Escucha atentamente. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron 2 hombres en vestiduras blancas, que le dijeron: varones Galileo, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Ahora, tratemos de entender lo que significó para los creyentes de esa época este texto, o más bien dicho, para los mismos discípulos que estaban ahí.
El Señor les había dicho a ellos que debían ser sus testigos en todo el mundo, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Les había dado la gran comisión de llevar el mensaje de que Cristo es el Mesías y que el reino de Dios había venido a la tierra a todo el mundo, ¿no? A todas las naciones, y eso es lo que la iglesia continúa haciendo hasta ahora. Pero ellos debían hacer este trabajo ya sin el Señor con ellos. Pero el Señor les había advertido, ¿no? Que Él se iba a ir, pero iba a enviar a otro que estuviera con ellos. ¿Quién es ese otro? El Espíritu Santo, ¿no? Y Él les prometió que iba a estar con ellos hasta el fin, pero por medio de su Espíritu. Entonces, cuando ellos son enviados por Cristo a predicar al mundo, y luego Él se va, los ángeles dicen, volverá. Y esto es muy interesante, ¿no? En muchas parábolas que el Señor habló acerca de la segunda venida, Él representó el hecho de prepararse para su segunda venida como un jefe que encarga ciertas cosas a sus trabajadores, como la parábola de los talentos, ¿no? A uno le dio 5, a otro 2, a otro 1 y se fue. Y cuando Él regresó, les pidió cuentas. También en otra ocasión Él habla de la venida del Señor con la parábola de las 10 vírgenes que estaban esperando que llegara el novio. Las vírgenes, no es que Él se iba a casar con todas ellas, hermanos. Somos cristianos, no somos musulmanes. Y es que ellas eran las novias que acompañaban al novio y a su novia con lamparitas. Pero habían otras que no estaban preparadas, y entonces cuando las otras fueron a comprar aceite, ahí viene el novio y se va con las que ya estaban listas. Entonces da un entendimiento de que el Señor se fue dejándonos una tarea y regresará y espera de nosotros que estemos listos habiendo cumplido nuestra tarea. Entonces, ¿qué sentido tiene la venida del Señor? La venida del Señor tiene ese sentido de que nosotros debemos esperar que nuestro Señor venga, pero ese esperar va acompañado de esforzarnos por cumplir lo que Él nos encargó, para poder encontrarnos bien cuando Él venga. La venida del Señor tiene que provocar en nosotros cierto temor, un buen temor, en el sentido de que me advierte de que tengo que cumplir con lo que el Señor quiere de mí, porque Él volverá. Pero esto no es en ninguna manera una forma de amedrentar a los creyentes o hacerles sentir culpa o miedo desmedido, en el sentido de pensar de que si tú no estás preparado porque no has obedecido al Señor, perderás tu salvación y no te irás con el Señor y te quedarás aquí para la gran tribulación o lo que sea que haya, ¿no? No, ese no es el sentido, porque el creyente, si bien el Señor utilizó parábola de un jefe, de un hombre que se casa, Cristo para nosotros es más que nuestro jefe, es nuestro amado Salvador, nuestro amado Señor. ¿Me comprende? Es el que ya nos redimió. Nosotros seremos salvos no por lo que hagamos cuando Él venga, o no como estemos viviendo nuestra vida para cuando Él venga. Nosotros seremos salvos porque ya pagó por nuestros pecados en la cruz. Pero el estar preparados, el estar cumpliendo con lo que Él quiere de nosotros, es la evidencia de que realmente en nuestro corazón queremos agradarle a Él. Es la evidencia de que somos sus hijos. Entonces, esto nos ayuda, es el medio que utiliza, recordar que el Señor volverá para que nosotros recordemos que tendremos que un día dar cuenta a Él y que nuestro Señor volverá. Entonces, la mirada del creyente debe estar puesta en Cristo. Ahora, los ángeles dijeron que de la misma manera que se fue, volvería. ¿Cómo se fue el Señor? Se fue en forma corporal, ¿no es cierto? No es que su espíritu se fue, no, corporalmente ascendió, corporalmente volverá. El mismo Cristo que ascendió, el mismo Cristo volverá. También dice que fue ocultado en una nube, y como vimos cuando hablamos de la ascensión, la nube de alguna manera es una nube física, literal, pero tiene un significado profundo, es que habla de la presencia gloriosa o activa de Dios. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, el monte fue cubierto de una densa nube, una niebla, y de ahí se escuchó la voz potente de Dios. Dios está presente ahí, en esa nube.
Él volverá con la presencia y el poder del Padre. Cuando el Señor ascendió a los cielos, después salieron ángeles, ¿no? Y dijeron que Él volvería. La palabra dice que cuando el Señor venga, vendrá acompañado de sus santos ángeles, con un ejército de ángeles. ¿Sabe? Cuando yo era niño, me gustaba mucho a mí mirar el atardecer, porque yo vengo de una ciudad que es como la sierra, pero con playa, y tiene hartos cerros. Incluso hay un cerro que se llama Cerro Alegre, ¿ya? Otro Carlos Mans, y yo vivía en el cerro, la 18 se llamaba, 18 de septiembre, que es la fiesta patria, así se llamaba ese cerro. Y yo salía con mi perro, que se llamaba Kaiser, en mi bicicleta, y me iba a una parte donde yo podía ver el mar, el horizonte, y me gustaba ver el atardecer. Y siempre que yo miraba el atardecer, yo pensaba que así esas nubes con esos colores, así va a ser la venida del Señor, ¿no? Y me gustaba mirar a mí. Y también había una hermana que tenía en su casa un cuadro, una foto de un cuadro donde estaba el Señor Jesús, así en las nubes, viniendo en las nubes con su corona de oro y lleno de ángeles, pero por millar, y algunos con unas trompetas bien grandes. Creo que era un cuadro adventista, pero era muy bonito. A mí me gustaba mucho ver ese cuadro, porque yo me imaginaba, ¿no? Así va a ser el Señor. Bueno, la palabra dice que así como ascendió, así volverá, pero con más gloria, con más poder. Cuando el Señor ascendió, los discípulos le vieron. Cuando Él vuelva, todo ojo le verá. Entonces aquí viene el punto. El punto importante es que el creyente debe recordar que Cristo regresará. Este es el punto. Esperamos la venida de Cristo, pero esperamos al Cristo que viene. A Él es el que debemos anhelar. Yo crecí en una iglesia donde ellos creen en el arrebatamiento pretribulacional, y es la manera respetable en que ellos interpretan, pero algo que no me gustaba es que ellos decían, esperamos el arrebatamiento. Y yo digo, no. Sí, va a haber un arrebatamiento, sí, bendito sea el Señor, vamos a salir de este mundo, pero esperamos a Cristo, a Él, ¿me comprende? El sentido de la segunda venida es verle a Él, encontrarnos con Él, que Él vuelva, ¿me comprende? Muy bien, entonces ese es el punto. Hermanos, ¿vivimos con la conciencia de que Cristo volverá? Constantemente, mientras vivimos en nuestro diario vivir, y tomamos decisiones en el caminar de esta vida, ¿tomamos en cuenta de que el Señor regresará? ¿Estamos viviendo nuestra vida cristiana? ¿Estamos sirviendo al Señor recordando de que Él regresará? ¿Estamos preparándonos para cuando Él venga? El segundo texto es un texto muy hermoso y casi no se usa mucho para hablar de la venida del Señor, pero habla mucho de la venida del Señor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 10. Busquen sus Biblias, Segunda Tesalonicenses 1, del 6 al 10. Sí, gracias. Busque ahí mientras yo me tomo la agüita. ¿Están conmigo? ¿Sí? Segunda Tesalonicenses 1, del 6 al 10, dice así: porque después de todo, escucha bien, porque son hermosas palabras, ¿ah? Sígame la lectura. Yo sé que yo estoy leyendo en otra versión, pero es lo mismo. Porque después de todo, dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes, pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. Aquí el apóstol está dando palabras de ánimo a los creyentes, pero ojo, está dando palabras a los creyentes de ánimo porque ellos estaban sufriendo
angustia, aflicción, no porque estaban haciendo las cosas mal, es porque estaban siendo leales a Cristo. Y por ser leales a Cristo, otras personas les aborrecían y les hacían daño. Hermano, es cierto que la palabra tiene lindas palabras de ánimo, que cuando estamos en problema, en enfermedad, la palabra nos anima, nos da mucho consuelo, ¿sí? Pero mayormente vamos a encontrar en el Nuevo Testamento que las palabras de ánimo son para los creyentes que están sufriendo por ser leales a Cristo. Las palabras de ánimo en el Nuevo Testamento son para los creyentes que sufren por hacer el bien. Entienda una cosa, cuando usted sufre por hijos que usted mismo ha mal enseñado, cuando usted sufre por administrar mal su dinero, cuando usted sufre por descuidar su salud, descuidar su tiempo, ¿sabe? Usted no necesita palabras de ánimo. Usted necesita palabras de reprensión para que haya arrepentimiento. Muchos padres que sufren por sus hijos no necesitan palabras de aliento. Necesitan humillarse y reconocer que han criado mal a sus hijos, que han tenido miedo y no les han disciplinado, que no les han enseñado la palabra. Muchos esposos que se quejan de sus esposas no necesitan palabras de ánimo, necesitan que se les reprenda y se les diga: hombre, aprende a amar a tu esposa, aprende a ser un hombre. Aprende a tratar a una mujer. Los hombres somos muy duros y tenemos que aprender. Pero las palabras de ánimo, de consuelo son, como dijo el Señor: bienaventurados cuando os persigan y cuando digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. No cuando hablen mal de ti, diciendo la verdad. ¿Me comprende? Aquí dice que los creyentes eran afligidos por otras personas porque ellos eran leales, porque ellos predicaban a Cristo. Hermanos queridos, una forma de evaluar si usted está agradando a Dios es que va a desagradar a los hombres. No hay manera en que usted pueda agradar a los dos. El Señor lo dijo, ¿no? No se puede servir a dos señores. Si no estás siendo perseguido, si la gente del mundo no se siente mal contigo, es porque no hay nada en tu vida que sea diferente a ellos. Yo siempre voy a recordar a mi amigo Fabián, que fue el joven que me discipuló. Yo tenía 12, 13 años y él estaba en la universidad, él estudiaba ingeniería en electricidad. En mi iglesia teníamos los domingos 2 cultos. En la mañana la cena del Señor, después teníamos la escuela dominical. Y en la tarde teníamos predicación. Y predicaban 2 hermanos, uno media hora y el otro media hora. ¿Ya? Entonces, este joven estaba en la universidad, pero nunca dejó de congregarse un domingo. Y la mayoría de los domingos predicaba. En la semana sí le era difícil venir al culto de la semana porque él estudiaba en otra ciudad. Pero fue mi admiración, hermanos. Nunca dejó de congregarse, aunque estaba en la universidad. Y sabe, él me decía a mí, él pasó tiempo conmigo. Y él me conversaba y me decía: Claudio, en la universidad a veces me siento solo, dice, porque mis compañeros quieren tomar, quieren ir a bailar, quieren hacer esto, y a mí no me gusta, yo quiero agradar a Dios. Y a veces se burlan de mí, pero ¿sabes qué? Siempre pasa algo, dice. Siempre que uno de ellos tiene problemas, van donde mí para que yo ore por ellos. Hermanos, el creyente cuando agrada a Dios va a desagradar a los hombres, les va a molestar. La santidad molesta a aquel que vive en pecado. Dios nos manda que nosotros seamos leales a Cristo en el trabajo, en la universidad, con los compañeros y mayormente con la familia. Hermanos que podrían haber servido mucho al Señor, terminaron apartándose de los caminos por los familiares que hagamos este negocio, que vamos para acá, que vamos a la fiesta de esto, que el concierto de acá, que se vaya la elección de la reina, que toda la cosa. Anoche no pude dormir, yo vivo al frente del Coliseo. Entonces, no somos leales a Cristo, tenemos miedo de la gente, tenemos miedo a ofenderles. Más miedo tenemos que tener a Dios. Entonces estos creyentes estaban siendo afligidos, pero ¿qué dice el apóstol? Que el Señor en su venida les iba a dar consuelo. Entonces, la venida del Señor es un consuelo para el creyente que vive fiel al Señor, porque ahí vendrá aquel por el cual ha sufrido.
Ahí se encontrará aquel por el cual había sido menospreciado, aquel por el cual fuimos rechazados, nuestro Cristo, y vendrá de forma gloriosa. También aquí vemos que dice que el Señor será revelado en los cielos. Versículo 7 al medio dice, y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Mire, algo maravilloso, y voy a entrar en detalle después, es que lo glorioso de la venida del Señor es que Él volverá en poder y en gloria, no en humillación como vino la primera vez. Ahora, aquel Jesús que es rechazado, menospreciado, burlado por la gente, vendrá en poder y gloria, será revelado su gloria. Y dice que vendrá con sus ángeles, con sus poderosos ángeles y en llama de fuego, porque dice que Él va a venir a juzgar a los hombres. Por un lado va a ser un tiempo de consuelo para el creyente, pero por otro lado va a ser un tiempo de horror para los que le menosprecian. Es fácil menospreciar a alguien que no podemos ver. Es fácil menospreciar a alguien que no está presente, ¿no? Claro, nosotros predicamos a Cristo y algunos de ustedes han escuchado por años a Cristo, pero no se deciden, ¿sabe? Es un menosprecio. Imagínate que yo te digo, te invito a mi cumpleaños. Ay, que no sé, que sí, que no. Bueno, ¿sabes qué? Si quieres, van nomás, le invito a otra persona. Cuando a alguien se le invita a algo, uno no se hace de rogar o no. Es mala educación, ¿cierto? Yo una vez, habían unos pastores muy queridos que iban a estar por la zona, les invité a mi casa. ¿Ya? Preparé empanadas chilenas, hice un montón, no vino ninguno, me dejaron plantado, no, ninguno pudo venir porque no, que aquí ya. Me sentí súper mal, ¿me comprende? Entonces, muchas personas menosprecian y rechazan a Cristo cuando se toman demasiado tiempo para pensar si seguir a Cristo, como que seguir a Cristo fuera algo malo, fuera algo difícil. Cristo te está diciendo que debes arrepentirte y que Él te quiere perdonar y tú te estás pensando que sí, que no, que todavía no, que quiero escuchar más. Ese es un menosprecio por Cristo. Miren lo que dice la palabra aquí. Dice el versículo 8, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio. No, yo conozco a Dios. No, tú tienes una creencia en Dios. Conocer a Dios es haber experimentado la gracia del perdón. Es haber rendido tu vida a Dios y Él haya transformado tu vida. Eso es, obedecer el Evangelio es que tú te arrepientes y entregas tu vida a Cristo y le sigues. Pregúntate, tú dices yo soy cristiano. Bueno, compárate con los cristianos de la Biblia. Ahí tenemos al Señor que encuentra a Mateo que está en la mesa de los tributos. Mateo, sígueme. Ay, no, que sí, que no, que... Pero yo creo en ti, yo creo que tú existes, pero no sé, que aquí, que allá. Leví o Mateo dejó la banca y se fue a seguir a Cristo. Otro se encarga de arreglar ese problema del dinero, pero yo me sigo a Cristo. Los otros discípulos estaban con su padre remendando las redes, síganme. Dejaron a su papá ahí y se fueron. El Señor condenó a una persona que le dijo, Señor, sígueme. No, es que me casé recién. Otro dijo, no, es que compré una yunta de huella, tengo que probarla. Otra, no, es que tengo que esperar que mueran mis padres. El Señor condenó la actitud de ellos, porque es Dios el que está llamando. Es el Señor, no es tu vecino, no es tu compañero. Es Dios el que está llamando. Y te dice, arrepiéntete y sigue. A esos dice que sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la gloria de Dios. No hay cosa peor que ser excluidos, que vivir una eternidad excluido del amor paternal de Dios, excluidos de la gracia, del gozo eterno de la salvación, excluidos de la alegría de estar con Dios en cielo nuevo y tierra nueva, excluidos de todo eso. Para ti no, tú no puedes estar ahí, tú estás fuera, a la oscuridad, a la tristeza eterna. Ese castigo va a dar Dios, Cristo, cuando Él regrese a los que le rechazan. Pero ¿sabe algo maravilloso que dice aquí? Dice que será un momento maravilloso, muy diferente a los otros. Va a ser un tiempo maravilloso para los creyentes. Dice la última parte, versículo 10, cuando Él venga para ser
glorificado en sus santos en aquel día y admirado por los que han creído. ¿Sabe? Esto está diciendo de cuál va a ser la actitud del creyente. Cuando Cristo venga, el creyente se alegrará, no porque ya no va a estar con problemas, que ya no va a tener vecinos insoportables, que ya no va a tener compañeros de trabajo amargados, no, que este gobierno, que aquí ya, no. El creyente se alegrará porque verá la gloria de su Cristo. ¿Sabe? Nosotros los creyentes hacemos algo que es insensato para el mundo. Nosotros servimos y amamos a alguien que no hemos visto. ¿Quién ha visto a Jesús? Cuidado porque que se me apareció el Señor, yo no creo en esa cosa. Lo vemos por la fe, lo creemos, ¿no es cierto? Pero no lo hemos visto. Pero qué maravilloso será el día cuando nosotros le veamos en el Cristo en el cual creemos y por el cual queremos dar nuestra vida. ¿Entienden, hermanos? Hermanos, muchas veces nos cansamos de servir al Señor, se lo digo yo. Nos cansamos, es difícil. ¿Cuántos de ustedes han intentado una y otra manera de ganar a sus familiares y no vienen? Es duro, ¿no es cierto? Es duro, no es fácil. Pero sabe que seamos fieles al Señor, porque lo estamos haciendo para Cristo. Y Cristo está obrando. A veces no nos utiliza como nosotros queremos, pero Él está obrando, Él está salvando personas. Todos los que Él amó durante la fundación del mundo se salvarán. La iglesia será edificada. Y usted, ese creyente que sufre, usted hace tiempo de servir al Señor, de instruir a sus hijos en la palabra, de predicar el Evangelio, de ajustarse a la ley de Dios. Bueno, un día ese Cristo vendrá con su gloria y usted verá esa gloria y usted quedará admirado. Dice que la gloria del creyente es que verá a Cristo en su gloria. Y de eso nos habla el último pasaje. Pero antes del último pasaje, entienda esta verdad, hermanos. La venida de Cristo no se trata de eventos, de fechas, de gráficos, de tantas cosas. Se trata de esperar a Cristo que sea manifestado en gloria. ¿Me entiende? Cuando la iglesia, Dios dice que la iglesia debe esperar a Cristo, es que la iglesia debe anhelar ver a Cristo en su gloria, anhelar que Cristo vuelva. Ese es el sentido de la venida del Señor, ¿me comprende? Ese es el sentido que todos, independientes si usted es premilenarista, dispensacionalista, milenarista, lo que sea los cistas, usted tiene que esperar la venida del Señor. Usted tiene que amar su venida. Usted tiene que desear, anhelar que Él venga en su gloria. Vamos a terminar con Tito capítulo 2, versículo 11 al 13. Este Tito no es muy conocido, pero fue un discípulo del apóstol Pablo, así como Timoteo. Tito era un hombre que servía al Señor y fue entrenado por Pablo, y Pablo le escribe una carta a Tito, quien estaba sirviendo en una iglesia, y le da unas instrucciones semejantes a las que le da a Timoteo. Y aquí le va a dar unas palabras maravillosas a Tito, y le va a recordar, porque está hablando acerca de los falsos maestros, que mire, ojo, una característica de un falso maestro es que nunca va a guiar a la gente a la santidad, sino que va a adular, va a acariciar el oído de la gente, confía en Dios, que Él quiere prosperarte, quiere bendecirte, pero del pecado, nada, como que no toman en cuenta, ¿no? Ahora, aquí dice que, por otra parte, el Evangelio es muy diferente. Tito capítulo 2, versículo 11 al 13 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que, negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, ahí viene el título del sermón, ¿no? Y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Dice que aquí está dando palabras de ánimo y dice que el Evangelio nos enseña a que renunciemos a la vida mundana de pecado y vivamos una vida diferente. ¿Cuál es esta vida diferente? Justa, sobria, piadosa, pero es una vida que aguarda, que espera la segunda venida. El creyente vive constantemente esperando el retorno del Señor porque le ama. Mire, si usted dice que usted confía en el Señor, pero no le ama, usted no tiene una fe verdadera. Usted no tiene una fe verdadera. ¿Se acuerda cuando el Señor murió? Los discípulos estaban confundidos. Él les había anunciado que iba a morir, pero no entendían.
Y la mañana que el Señor resucitó, todos los discípulos estaban juntos. ¿Por qué estaban juntos? Porque de alguna manera el estar con sus hermanos les recordaba a Cristo. Hermanos, ¿el estar con los hermanos nos recuerda a Cristo o no? Sí, sabe que yo me emociono tanto cuando voy a otro lugar y veo creyentes. Escucho hablar personas y digo, son cristianos. ¿Sabe? Yo me gozo y me alegro porque siento como que estoy en casa. Siento que estoy... Allá en Chile hay algo muy hermoso que los domingos en la mañana, a las 9 de la mañana, usted puede escuchar en las calles himnos que se cantan. Hay las iglesias metodistas, que son herederas de John Wesley. Ellos salen a la calle en desfile, toda la iglesia en desfile. Van con acordeones, con guitarras y van cantando: ven a él, pecador, que te espera tu buen Salvador. Y ¿sabe qué? Yo, aunque es una iglesia que no me identifico totalmente con la doctrina, yo sé que ellos son personas que conocen a Cristo, están predicando a Cristo. Y ¿sabe? Yo me emociono, muchas veces me ponía a llorar cuando le escuchaba a los hermanos. Me acuerdo que una vez yo era jovencito y de repente veo en la esquina, en pleno centro, van movidos 4 jóvenes cantando himnos, ahí delante de toda la gente y predicando el evangelio, en pleno centro. ¿Sabe que me estremecí el corazón? ¿Por qué? Porque dije, son hermanos cristianos que están predicando. ¿Me comprenden, hermanos? Entonces, los creyentes estaban unidos porque sabían que habían creído en Cristo, ¿no? Y cuando de repente se les aparece el Señor en medio resucitado, ¿cuál fue la alegría? ¿Cuál fue el gozo de los creyentes? ¿Sabe por qué es ese gozo? Porque el creyente ama a Cristo. Y el sentido de la venida del Señor es que la palabra nos recuerda que Cristo va a venir para que nuestro corazón se aliente, porque debemos anhelar estar con Él. Debemos anhelar que Cristo venga, porque se supone que si somos creyentes le amamos. ¿Qué dice acá? Dice que la venida del Señor será en primer lugar la esperanza bienaventurada. Qué hermosa la palabra, ¿no? ¿Cuál es la esperanza del creyente? ¿Cómo es la esperanza del creyente? Es una esperanza bienaventurada, es una esperanza bendita, es una esperanza llena de gozo, el saber que nuestro Cristo volverá. Hoy nosotros, a veces los creyentes nos sentimos como una minoría, ¿no es cierto? ¿Ah? ¿Se siente usted como una minoría? No, yo soy el cristiano, el único cristiano del trabajo. Como que uno no encaja, ¿no? Bueno, cuando venga Cristo, Él va a mostrar que Él siempre ha sido el Señor de todo. Y nosotros seremos glorificados con Él. Sí, no tomará a esos compañeros de trabajo que se burlan. No recogerá, no glorificará a esos familiares que siempre nos rechazan y nos cuestionan por ser cristianos. Nos tomará a nosotros, nos recogerá a nosotros y nos llevará a nosotros a su gloria. ¿No es eso maravilloso? Y dice también que la venida del Señor es la manifestación gloriosa de Cristo. Y este es el punto quizás que yo quiero resaltar. ¿Sabe por qué es importante la venida del Señor? No porque usted va a ser librado de los problemas, ¿sí? Eso también, pero no es lo más importante. Es porque va a ser el momento en que Él se manifieste en toda su gloria al mundo. Hoy Cristo está velado a los ojos de los hombres. Hubiera estado velado a nosotros, pero el Señor ha tenido misericordia y ha cambiado nuestro corazón. Pero ¿sabe qué? Cuando Cristo venga, Él vendrá en toda su gloria. Todo ojo le verá, todo el mundo le verá. Y ahí verán que era verdad el Cristo en el cual nosotros les predicábamos, que era cierto. Y verán su autoridad y tendrán horror si no se han arrepentido. Pero también será un día de gozo para nosotros los creyentes. ¿Cuál es el sentido de la venida del Señor? Esperar la manifestación gloriosa de Cristo. Ese es el punto. El creyente se goza al saber que Cristo será revelado. El creyente se goza al saber que el nombre de Cristo será puesto en alto. Yo quiero terminar con algunas palabras que yo quiero que usted medite. Medite lo siguiente: entendiendo todo lo anterior, realmente, hermano, hermana, ¿realmente eres feliz y pleno viviendo en esta vida pensando solo en las cosas de este mundo? ¿Realmente somos felices cuando no esperamos la venida del Señor? O dicho de otra manera, ¿es la venida del Señor realmente tu fuente de gozo y aliento para seguir adelante con Él?
¿Es el pensar en la venida del Señor algo que trae alivio y calma a tu corazón? ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en la venida del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que miraste los cielos y dijiste, un día volverá el Señor? ¿Cuándo fue la última vez en que tú anhelaste que Cristo sea revelado al mundo, a este mundo que tanto le aborrece y le menosprecia? Quiero animarte también a que examines qué cosas hay en tu vida que están distrayendo tu mente y tu corazón, por lo cual no esperas la venida del Señor. ¿Qué cosas están capturando tu corazón? A veces pueden ser cosas, personas. ¿Sabes? A veces las amistades nos distraen. Déjame darte un consejo. Si esas amistades que tú tienes, tú no las estás influenciando para que conozcan a Cristo, entonces ellos te están influenciando para que te apartes de Dios. Mi consejo es que te apartes. Si Dios no te usa para ganar una persona, entonces aléjate, porque esa persona terminará por apartarte de Dios. Más importante que cuidar la amistad con una persona que no quiera a Dios es cuidar la relación con Cristo, que sí te ama. A lo mejor puede ser algún trabajo. Yo sé que no abundamos de trabajo en el país, pero ¿tú no crees que a lo mejor el Señor pueda darte un trabajo mejor con el cual pudieras servir al Señor? Hay muchos creyentes que su trabajo no le permite congregarse o servir. Bueno, no te digo que renuncie, pero pídele al Señor, pedid y se os dará, dijo el Señor. ¿Tú no crees que el Señor te puede bendecir si el deseo de tu corazón es servirle y darlo todo? ¿Tú no crees que Él no te puede dar lo que necesitas? Cuando yo tenía 16 años fui a un campamento y predicó un predicador ecuatoriano, David Logacho, y habló del llamado. Yo esa noche, yo ya venía hace varios meses ya el Señor tocando mi corazón acerca de servirle, pero el primer día, me acuerdo que el día jueves él hizo un llamado a los que quieren ser misioneros. Yo el primer día ya solito me fui al bosque y levanté la mano, pero no para convertirme, ya era convertido, sino para ser misionero. Y dije, yo hice esta oración: Señor, yo sé que tú me estás llamando a servirte, yo acepto tu llamado, solo te pido dos cosas nomás: que me des la capacidad y me provean los medios. Yo no podía hablar en público, hermano, yo tenía terror a la gente. Yo no podía ni conversar, yo tenía pánico a las personas. Y el Señor cambió mi corazón. Y ahora puedo estar delante de ustedes predicando. Y el Señor me ha provisto los medios, Él me ha sustentado, a veces mucho, a veces poco, pero el Señor da y nunca me ha faltado nada. Si tú quieres realmente servir al Señor, apártate de aquellas cosas que te están desviando tu corazón de Dios. El Señor debe ser tu esperanza, el Señor debe ser tu anhelo, tu amor. Pero hay cosas en esta vida que te están distrayendo. Tu corazón, tus pensamientos, tu tiempo. A veces puede ser la familia también. A veces hay familiares, hermanos, que realmente no quieren seguir al Señor. A veces, a veces son personas a las cuales nosotros queremos alcanzar. Sí, a mí me ha pasado. Hay personas a las cuales uno quiere alcanzar, quiere enseñar, pero realmente son personas que después de tanto uno se da cuenta que realmente no quieren seguir al Señor. Apártate, porque no tienes mucho tiempo. Tienes que invertir tu vida en las personas que Dios te da. ¿Me comprende? Pueden ser actividades, puede ser la televisión, las películas. A veces, hermanos, tenemos tanta entretención ahora que ya poco tiempo tenemos para meditar, porque estamos meditando en las películas, en los estrenos, en las series. Nos vemos toda una serie, un fin de semana nos vemos toda la serie, las 5 temporadas. No, hermanos, nuestro corazón debe ser capturado por Cristo. Debemos amarle a Él. Una pregunta para los padres y madres de familia. ¿Estás dirigiendo tu vida y la vida de tu familia y estás invirtiendo tus recursos tomando en cuenta la venida del Señor? Hermanos, ¿estamos enseñando a nuestros hijos a amar la venida del Señor? Tú puedes decirle a tus hijos, el Señor va a venir, hay que estar preparado, pero tú estás viviendo como si el Señor nunca fuera a venir. Y aquí quiero tocar algo muy sensible para todos, la parte del dinero. Hermanos, nuestro dinero lo estamos invirtiendo para el reino de Dios. Muchas cosas se pueden hacer en la obra de Dios, pero muchas cosas se podrían hacer, pero no se pueden hacer por falta de recursos. A veces nos duele dar porque vemos el dar como una pérdida, pero nunca es una pérdida cuando invertimos en el reino de Dios. Cuando tú inviertes para comprarte una buena Biblia de estudio, significa que esa Biblia de estudio, que viene con notas, con ayuda, te va a ayudar a entender mejor la Biblia e incluso a enseñarle a tu familia.
no es un gasto. Cuando tú inviertes en una congregación, tú ofrendas para esta congregación, entonces tú estás ayudando a que esta congregación pueda seguir predicando la palabra, porque si esta congregación no tiene para pagar el arriendo, ya no podemos reunirnos aquí. Estamos pagando arriendo, ¿ah? Sí, pagamos arriendo aquí por si acaso. Tenemos que pensar que Dios nos da recursos para invertirlos para la obra del Señor. Muchos hermanos podrían ser hermanos, déjenme decirlo, lo voy a decir con mucho cuidado, pero hay muchos creyentes que les podría ir mejor económicamente, porque Dios sabría que le está dando personas que están usándolo para el reino de Dios. La otra vez yo le aconsejaba a un hermano que decía que el negocio le va mal, que por aquí. Hermano, ora para que te vaya bien, pero no para que te vaya bien para que tú te hagas rico. Ora para que el Señor te haga una persona de negocios pudiente, porque así tú puedes ayudar a muchos en la obra del Señor. Tú puedes apoyar a misioneros, puedes comprar material, ¿me comprende? A mí no me dio ese don de los negocios, a mí me llamó a predicar la palabra, pero yo soy sostenido económicamente por personas e iglesias, de personas que tienen negocios y ellos dicen, esto para el misionero, ¿me comprende? Busca maneras de cómo alimentar la esperanza en la segunda venida. No esperes anhelar y entender y amar la segunda venida si nunca piensas en ella, si nunca pasas tiempo con la palabra, leyendo. Lee el libro de Apocalipsis. No le tengan miedo al libro de Apocalipsis, es un libro hermoso. En cada... Usted dice, no, es que los juicios sobre la tierra. Lee bien. Caen sobre los incrédulos. A los suyos Dios los guarda. Y si alguno tiene que morir, va con el Señor. ¿Me comprende? El Señor dice a los discípulos, le dijo, cuando hable de la segunda venida, habrá persecución, los acusarán, pero ni aún un cabello de vuestra cabeza caerá, dijo el Señor. Él los va a guardar. Y al que muere, se va con el Señor. Entonces, hermanos queridos, pongámonos de pie para terminar con una oración. Yo quiero que ustedes reflexionen. Amados hermanos, examinemos nuestro corazón. Ser cristiano se trata de seguir y amar a Cristo, ¿no? Nuestro hermano nos decía, ¿no? Ha hablado con un joven que no entendía lo que era ser cristiano, ¿no? Pensaba que eran reglas de aquí y allá. Hermanos, cuando uno conoce a Cristo, uno entiende que es maravilloso ser cristiano. Es maravilloso seguir a Cristo, ser como Él, sabiendo que un día Él volverá. Yo quiero que ustedes reflexionen algo. La palabra dice que si nosotros pasamos tribulación por Él, más nos gozaremos con Él en su venida. Yo siempre doy este ejemplo. Hay dos padres, y los dos padres tienen hijos estudiando. El uno se esfuerza por ayudar a su hijo, el otro no. El otro dejó a su hijo y verá cómo se la arregla. Cuando esos hijos se gradúen, ¿qué padre tendrá mayor gozo? ¿El que le ayudó a su hijo o el que nunca le ayudó a su hijo? Déjame decirte que el que nunca le ayudó a su hijo hasta se sentirá culpable. Pero el que le ayudó a su hijo se sentirá contento porque participó de lo que el hijo tuvo que hacer. Cuando venga el Señor, o tú te sentirás culpable porque te encontrarás con aquel que dio toda su vida por ti y tú no le serviste como debías, o tú verás su venida como un día de alivio y recibirás su recompensa y te gozarás por todo lo que Él sufrió, porque tú sabes también lo que es sufrir por Él. Hermanos, amemos a Cristo y esperemos su venida. Amén. Oremos. Padre bendito, amado Señor, alabamos tu santo nombre. Gracias te damos por esta hermosa palabra que hemos recibido esta tarde, porque a través de tu palabra tú nos alientas, nos corriges, nos instruyes. Y tú orientas nuestro corazón y nuestra mirada hacia Cristo, que es lo más importante, que Él es nuestro Señor. Gracias por esta hermosa iglesia, por estos hermosos hermanos amados, que Señor entienden el valor de tu palabra, el valor de seguirte, el valor de instruir a su familia. Que tú nos sigas dando la fuerza, el ánimo, y que la esperanza de ver a Cristo nos aliente cada día. En el nombre del Señor Jesús, amén. Amén, hermanos. Muy bien, vamos a tener el tiempo de la cena del Señor. Permítanme un momentito aquí.